de la ley Ómnibus. Nosotros en el diario tenemos el placer de recibir al gobernador de la provincia de La Rioja, el señor Ricardo Quintela. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juancito? ¿Cómo le va? Bueno, gracias. Gracias por la visita. En realidad ya venía a Buenos Aires y nos visita a nosotros. No es que vino específicamente por nosotros, pero se agradece. Bueno, ¿cómo está viendo este primer mes? Mañana se cumple un mes de la presidencia de Javier Milei. Yo vengo diciendo a una velocidad... imprimiendo una velocidad vertiginosa, ¿no? Bueno, complejo desde el punto de vista político, pero fundamentalmente desde el punto de vista social. La situación, digamos, creo que es bastante difícil. Es lo que nosotros denominamos el efecto Milei. Cuando gana el balotaje hubo un crecimiento exponencial de los precios. Luego con la devaluación, que eso lo plantea el presidente, que devaluó un 120%. Duplicó el costo del combustible, lo que significó que nuestra provincia llegara a costar ese día que lo duplicó a 970 pesos el litro. Campaña del miedo, le decía. Lo que antes se necesitaba para llenar un tanque, hoy se llena un tercio del tanque, por lo tanto, digamos, eso se repercute directamente en los precios. El problema gravísimo de la liberación, digamos, de los precios justos también impactó fuertemente en la economía. El tema de la quita de los subsidios, que es un mecanismo que utiliza por lo menos el peronismo como para generar la accesibilidad a los servicios a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad fundamentalmente, y con eso ¿qué desencadena? Naturalmente se va a desencadenar una crisis social que esperemos que puedan rectificar. Si eso se le agrega el decreto de necesidad y urgencia que envió a la Cámara de Diputados, y esto se le agrega la ley Ómnibus, seguramente esto va a generar, digamos, una situación insostenible desde el punto de vista social. Claro. Hablamos como de una suerte de reconfiguración de la sociedad argentina impuesta por el gobierno de Milei de una forma muy brusca y muy rápida, ¿no? Y aquel que se opone resulta que es un orco o un zurdo o es la casta, cuando en realidad la promesa era el ajuste lo paga la casta, no los argentinos de bien. Y pareciera que se está borrando un plumazo a la clase media y expulsando del sistema a un montón de gente que ya la tenía complicada previa a la asunción de Milei. Sí, la verdad que además de que es cruel y salvaje, digamos, la medida que ha tomado, de todas maneras, lo que yo visualizo, digamos, es que si no se modifican determinadas las medidas y si no se modifican determinadas actitudes o formas, comportamientos, o no se flexibiliza un poco, digamos, para que puedan los racionales ingresar a debatir y a discutir, digamos, algo racional, algo razonable. Necesitamos tomar medidas, sí se necesitan tomar medidas, pero medidas que sean razonables y que afecte a los sectores que debe afectar, en todo caso, y no a los sectores vulnerables y al sector de la tercera edad, que son los que más están sufriendo. El tema del alimento y el tema de los medicamentos es gravísima la situación, gravísima la situación. Y la verdad que tenemos que tratar en lo posible, digamos, de que prime la razonabilidad, el sentido común, a los efectos de sentarse a conversar con las cosas sobre la mesa y tratar de empezar a corregir, digamos, las medidas que el actual presidente quiere tomar, para congraciarse no sé con quién, con los grandes capitales, con los grandes concentradores de la riqueza, producto del esfuerzo de todos los argentinos, que es lo que creemos que se tiene que rediscutir. Marcos. Hay allí una serie de estas discusiones que usted está planteando, que también, por supuesto, las da la oposición. Y algunos plantean opciones para cada una de las cosas que está buscando desregular el gobierno. ¿Hasta dónde le parece que tienen que acompañar los legisladores? Digo, hay algunos diputados de Unión por la Patria que dicen hay que rechazarlo in totum al megaproyecto de ley, porque por todos lados lo que hay es la destrucción del futuro de la Argentina y la destrucción de la Argentina tal como la conocíamos. ¿Cómo están ustedes parados? Digo, porque obviamente también tienen responsabilidades de gestión, ¿no? Yo te doy mi opinión. Yo soy partidario de lo que vos estás planteando, de Unión por la Patria, que hay que rechazar el DNU de plano, pero también entiendo a aquellos que plantean que algo tiene que llevarse el presidente de la Nación, o hay que flexibilizar algunas normas, pero tienen que darse. No tiene que haber un triunfo ni para uno ni para otro, sino tiene que haber algo acordado y flexibilizado y razonado
digamos, por ambas partes, sabiendo que tenemos que renunciar a algunas cosas, a algunos sectores para llegar a un punto de equilibrio. Esto es lo que plantean muchos legisladores, que yo lo entiendo, el planteo, no lo comparto en definitiva, pero lo entiendo el planteo. Entonces yo creo que en estos momentos, digamos, hay que tallar y dar de vuelta, plantear, sentarse a conversar con él, sentarse también darle alternativa, hay alternativa de salida al país, lo planteó claramente Sergio Massa en la campaña, lo planteó claramente qué iba a suceder, le planteó de cara a la sociedad qué iba a suceder en caso de que asumiera la responsabilidad delegada por la gente el actual presidente. Se dio todo, es más, se dio en exceso, no solamente la nafta, el combustible a 800, sino hasta 1000. No solamente iba a eliminar todos los subsidios, que él se comprometió públicamente en el debate a no eliminarlos. Ahora, dijo, los voy a eliminar después de subir el poder adquisitivo de los trabajadores. Hasta donde yo sé, los trabajadores perdieron muchísimo en muy poco tiempo, en un mes tan solo. Sí, 13%. Se desplomó. ¿Cuánto? 13% en menos de un mes del gobierno de Javier Milei perdieron de poder adquisitivo los trabajadores. Sí. Así es. La verdad, digamos eso estadísticamente, pero en el bolsillo de los trabajadores se siente un poco más todavía. Claro. Se siente un poco más de un 13%, porque el solo hecho del combustible y los precios, cómo se dispararon de la canasta básica y el tema de los medicamentos, lo que más necesitan los sectores vulnerables de nuestra sociedad, que son los sectores, digamos, carenciados y los sectores de la tercera edad, los jubilados, obviamente repercute de forma diferente. Claro. La media puede ser el 13%, claro, pero la verdad que los sectores vulnerables es mucho más que la media. Claro. Sí, me refería en realidad solo al sector de trabajadores registrados, imagínense lo que pueden ser los informales. Tuiteó Guillermo Francos que se reunió con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y que ambos coincidían sobre el impacto positivo que pueden llegar a tener en la provincia las reformas al régimen de grandes inversiones justamente contemplada en la Ley de Bases y Puntos de Partida. Tiene que ver un poco, digamos, este encuentro y aprobación pública de al menos esta parte de la ley con la posibilidad que usted mencionaba de poder negociar algunos puntos o poder dialogar algunos puntos de este proyecto. Sí, yo no soy partidario de la negociación individual. La negociación que tiene que haber tiene que ser una mirada integral de la República Argentina. Yo no puedo negociar un beneficio individual. Esta es una posición mía, respeto y no conozco lo de Raúl. No, yo no puedo pensar, digamos, únicamente en mi provincia, sabiendo que una situación que es en todo el país. Tiene que haber una posición racional con respecto a la macroeconomía y luego, puntualmente, que cada región, por región, la región del noroeste argentino, que colindante con los Andes, tiene un potencial minero importantísimo. El sector mediterráneo tiene un potencial agrícola-ganadero importantísimo. El sector del este tiene un potencial pesquero y maderero importantísimo. El sector de la Patagonia tiene hidrocarburos, tiene gas, tiene petróleo, es decir, todos tenemos un potencial importante, que hay que potenciar justamente las capacidades y la riqueza que tiene cada región, es lo que a mí me parece. Y tiene que haber un presidente que estimule a que todos podamos contribuir a que le vaya bien a él, yéndonos bien a todos, no únicamente a los sectores concentrados. ¿Te preocupa justamente la mirada que tiene el gobierno y que está volcada tanto en la ley ómnibus como el decreto en su espíritu y en artículos a los que uno puede ponerle nombre y apellido directamente? Digo, respecto a los recursos. Me preocupa la intransigencia, digamos, del presidente y la falta de interlocutores válidos, válidos que puedan acercar las partes, ¿no? Hacer entender que un DNU de más de 300 artículos, imposible que se pueda debatir y discutir en profundidad, como corresponde. Es también que la ley ómnibus no puede salir de la noche a la mañana también. Tendríamos que sentarnos a conversar con él cuáles son las medidas más urgentes que él requiere, ver de qué manera afecta a los sectores vulnerables. Jerarquiza, Javier, digamos. Sí, total. Gobernador, ustedes hicieron una presentación muy importante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada al DNU. Cuando conversábamos aquí con Gustavo Ferrari, uno de los abogados de la provincia, junto con Raúl Zaffaroni, él veía con muy buenos ojos lo que sucedió, digo, porque había algún enojo porque la Corte había dicho que en todo caso tomaría el caso después de la feria, justamente porque entendía que la Corte de alguna manera estaba preanunciando que iba a tomar el caso. ¿Cómo está viendo
esto es lo que ustedes han hecho, pero en todo caso, todo el tránsito de la justicia vinculado al DNU. Bueno, yo tengo expectativas, digamos, que esto ha generado, digamos, la posibilidad de que varios jueces, digamos, dieron lugar a las medidas cautelares que presentaron en distintas provincias. El hecho de aceptar, por lo menos, digamos, ver el planteo nuestro a la Corte, el solo hecho de aceptarlo generó la posibilidad que las distintas jueces federales en cada una de las provincias pudieran empezar a aceptar los amparos, las medidas cautelares que presentaron en cada provincia. Eso los animó y creo que ya se expidieron varios al respecto. Yo tengo mucha confianza, digamos, que este DNU no va a prosperar, que el presidente va a rever la situación, creo que hay que retirarlo y empezar a trabajar uno por uno, sentándose a conversar, a hablar, a ponerse de acuerdo, consensuar cada una de las medidas. Nosotros obviamente vamos a defender básicamente a los sectores más desprotegidos y necesitamos también que los sectores que más se beneficiaron, aquellos que los ayudamos en época de pandemia también, a cada uno de ellos sectores que concentran la mayor cantidad de riqueza del país, que puedan aportar un poquito más de sentido solidario para que podamos distribuir un poco más equitativamente esa riqueza. Ahora, usted obviamente desde la buena voluntad confía en el accionar del presidente, ¿no? Y dice, bueno, tengo confianza que tal vez pueda rever el decreto y demás. Ahora, cada vez que se le pregunta al presidente respecto de el decreto, nosotros hacemos todo bien, pero el Congreso, cito textualmente, se pone a hacer estupideces. O quien me critica las formas respecto al DNU, que se atribuye facultades del Poder Legislativo, es un idiota útil. O hoy el propio vocero presidencial diciendo la disparada en los dólares financieros y en el dólar paralelo tiene que ver con, yo no sabía esto, el efecto Congreso. O sea, discutir, debatir un proyecto de ley como lo es la ley Ómnibus, resulta que es una piedra en el zapato del pobre ejecutivo que hace todo bien. No pareciera estar recalculando o prestándose al diálogo. Yo le decía ayer, no le escuché nunca jamás la palabra consenso directamente. Bueno, ese sería un problema grave de parte de él, porque va a tener consecuencias impredecibles. La situación social no da, creo yo, no da para más. La situación social no tiene lugar para esto, dice usted. Ahora, pero por supuesto, esto lo estamos discutiendo los políticos. Pero la gente lo está sintiendo, ya lo está sintiendo. ¿Te imaginas cuando vengan las tarifas del gas, de la energía, del agua, de la cloaca, del transporte? Esto está allá. La presión que se va a ejercer sobre el dólar, que va a hacer crecer el dólar, otra devaluación más. No hay salario que aguante. No está solo. La sociedad no va a aguantar, no va a aguantar. Podemos estar discutiendo todo lo que quiera. En el Congreso, en la Rosada, abajo del problema. Claro. Sí, Nasa. ¿Cuál es un poco la salida, ¿no?, a todo esto? Porque yo lo que veo es que Javier Milei en algún punto se encuentra en una encerrona, porque si sale la ley Ómnibus y el DNU con todas las implicancias negativas en la economía, puede ser un problema para la propia gestión, y si no sale, en algún punto también, ¿no? Porque hay un proyecto de gobierno ahí encerrados entre el DNU y el proyecto de ley. Si no sale, ¿qué es lo que garantizaría entonces la gobernabilidad de la gestión? No, yo lo que creo que no tenía un proyecto de gobierno. Es un proyecto de gobierno que se hizo para otra persona, para otro proyecto político, y se lo entregó al actual presidente. Patricia Bullrich, digo. Pues. Exactamente, sí. Bueno, pero es la opción. Ellos hablan de a todo o nada, sí, bueno, no hay plan B. También creo que no hay un equipo preparado. Yo hablo con compañeros, con ciudadanos que estaban prestando servicio, que todavía están prestando servicio en el Poder Ejecutivo Nacional, en los cuadros intermedios, y la gente que asumió todavía no se encuentra, no sabe qué hacer. Por lo tanto, eso denota también, no cuestiona la capacidad de cada una de las personas, sino que no había un equipo preparado para desembarcar y rápidamente aplicar política en cada una de las áreas. Si vos vas a educación, no hay política educativa. Si vas a salud, no hay política sanitaria. Si vas a obra pública, no hay política en materia de obra pública. Qué preocupante. Vas a acción social, no hay políticas sociales, no hay política. Este gobierno está discutiendo la sanción de un DNU cuando no hay política en ninguna de las áreas. Se cae de Maduro, que vamos a hablar de peronismo, ¿no? Porque abrió un debate quien está enfrente nuestro, el señor Ricardo Quintela,
respecto de la reconfiguración y de la necesidad de comenzar con la transformación del peronismo de cara a lo que viene. Por lo que vi en lo público, por lo menos tuvo muy buena aceptación la propuesta de Quintela, que, recordemos, habló de una amnistía, una suerte de no importa de dónde vienen, sino hacia dónde vamos, y de la necesidad de crear una conducción horizontal donde los liderazgos se verán más adelante. Pero quiero saber qué pasó por fuera de la discusión pública. Bueno, vos bien lo dijiste, Juan, el peronismo. El Partido Justicialista es el instrumento electoral que utiliza el peronismo para presentarse a los distintos procesos electorales. El peronismo nosotros lo concebimos como un movimiento, como lo dijo el general Perón, donde hay muchos compañeros que transitan por un lado, otros compañeros que transitan por otro lado, pero siempre bajo el paraguas de la doctrina nacional justicialista. Entonces lo que estamos planteando nosotros es que hay muchos peronistas que por X causa dejaron el peronismo y se asociaron a distintos movimientos o generaron un espacio político diferente. Con esos compañeros, que son muy valiosos, creo yo, creo que hay que convocarlos, sentarse a conversar y empezar a consensuar con ellos un modelo o un proyecto de país que esté basado básicamente en la concepción del movimiento nacional justicialista, que ellos originariamente, que son originariamente peronistas, y que se conciben peronistas y se manifiestan peronistas, obviamente que tienen discrepancias con dirigentes como yo o con algún dirigente en particular, pero que son peronistas y manifiestan la voluntad de sentarse en una mesa horizontal donde podamos conversar y charlar y que surjan los liderazgos de ahí, sin exclusiones, con la incorporación de todos los sectores que tiene nuestro movimiento y empezar a conversar, CGT, juventudes, las pymes, los empresarios, los distintos sectores que tiene el justicialismo, sentarnos en una mesa, lo podemos hacer. ¿Se claramente. puede? Sí. ¿Recibió llamados después de la propuesta? Sí, recibí no llamados, sino compañeros que estaban de acuerdo con lo manifestado. Compañeros que estaban de acuerdo con lo manifestado porque hay que liderar un movimiento. Y hoy nadie puede liderarlo, salvo figuras fuertes que le hicieron la estigmatización, como Cristina, que para mí es la dirigente que más clara tiene la visión más clara geopolítica, no solamente la situación de la Argentina, sino la situación del planeta. Sin embargo, estigmatizada, demonizada, cuando fueron los mejores años, que por lo menos que yo, que hace mucho tiempo que tuvo la Argentina, desde el año 2002 hasta el año 2015, con todos los altos y bajos, por supuesto, que tiene cada gestión de gobierno. Pero la verdad que tuvimos un crecimiento impresionante, un desarrollo muy importante, el poder adquisitivo era del mejor de Latinoamérica, sí. Y sin embargo, digamos, todo se fue a la nada, todo con una estigmatización muy grave. Yo lo decía también hoy, a Sergio Massa, por el 20% que devaluó, lo mataron, 22, sí. Lo mataron cuando le exigía el 100% el Fondo Monetario. Ellos devaluaron el 120%. Cuando subió la nafta, ¿se acuerdan? Claro, y decían que era necesario hacerlo porque si no se caía, la hiperinflación se venía. Hoy que diga el presidente que hay que llevar en anda al ministro de Economía por un 30 mensual. Por el 30% de inflación, una locura. Cuando justamente ellos decían que rápidamente bajaba la inflación. Bueno, de todas maneras, para no echar más leña al fuego, me parece a mí que es muy importante que la racionalidad se imponga sobre la necedad y sobre la intransigencia. Ahora, ¿no hay algo en la velocidad con la que el gobierno de Milei está reconfigurando, como digo yo, la sociedad argentina, que les pone un poquito más de presión a la hora de organizar la reconfiguración del peronismo? No, yo creo que irían por carriles separados. Lo que pasa es que con la velocidad que él quiere imponer las medidas, y seguramente puede tener un golpe fuerte, puede chocar con un muro muy fuerte. Yo creo que él tiene que tratarlo, la realidad. Y ahí hay un tema, digo, y es que la ausencia de liderazgos también genera problemas, digo, que haya un sector social en la calle y sin un liderazgo claro, también genera problemas, ¿no? Ese rol lo va a ocupar la CGT, me parece a mí.
Hoy la CGT va a ocupar ese rol, conducir este proceso. Bien. Hasta tanto, el peronismo se va a reorganizar, va a tener los liderazgos que necesita tener en cada una de las provincias, el liderazgo que necesita tener a nivel nacional. Mientras tanto, nos tenemos que sentar a constituir una propuesta alternativa. Monzó, Pichetto, a ver, ayúdame. Vale, estás, Cittadini. Pensemos juntos. ¿Quién sí, quién no? ¿A qué peronistas está Hay invitando? hay algunos que me imagino, como Diego Santilli o Cristian Ritondo, ¿Quién es? están afuera, digo. Bueno. No sé, bueno.